Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. 29 de noviembre se cumple un mes de la Dana en la Comunidad Valenciana. Este primer mes le va a seguir un segundo y un tercero, evidentemente, y las localidades afectadas van a tardar muchos más en reponerse, si es que pueden llegar a hacerlo algún día, que esperamos que sí. Hace un mes que el agua se desbordó en Paiporta, Catarroja, Sedaví, Benetúser, Alfafar, Picaña, Torrent de Tur, en Castilla-La Mancha, y así hasta contar 80 municipios que van a tardar mucho tiempo en olvidar lo que sucedió aquel día y lo que le sucedió después. El agua llevándose por delante los bajos de los pisos, los coches, garajes, comercios, locales, y el agua sobre todo llevándose por delante la vida de más de 220 personas, en su mayoría personas mayores, que estaban en sus casas, en sus coches o en esos garajes que se convirtieron en trampas mortales. Allí estuvimos nosotros varios días contándoles la historia de los vecinos llenos de barro, con los pies empapados, exhaustos, agotados, después de estar limpiando en jornadas interminables toneladas de lodo, con cepillos, con escobas, fregonas, cubos, incluso con sus manos desnudas, porque era lo único que tenían. Nos llamó entonces la atención la descoordinación de todos los servicios públicos y las colas de personas que andando desde Valencia acudían todos los días para ayudar a quienes más lo necesitaban. Las cifras todavía hoy abruman: 800.000 afectados, 90.000 negocios destruidos, 120.000 coches para desguazar, 37.000 rescates, miles de millones de euros en pérdidas y vidas que se perdieron y otras muchas que quedaron rotas para siempre. Allí estuvimos recogiendo testimonios de rabia, dolor, desgarro, incertidumbre, miedo, había mucho miedo y sobre todo tristeza por el abandono que sufrieron. Así que luego nos trasladaremos a Valencia para repasar cómo se vive este primer mes. Pero hoy toca centrarse en el Black Friday, el Viernes Negro, al que se enfrenta el Partido Socialista justo en el momento en el que empieza el Congreso Federal, del que Pedro Sánchez va a salir a hombros de los suyos. Oe. Porque la semana ha sido gloriosa para el presidente. Miren, el lunes nos enteramos de que Juan Lobato depositó ante el notario para protegerse pruebas que incriminan al Palacio de la Moncloa en la operación para destruir a Isabel Díaz Ayuso utilizando los resortes del Estado. El lunes supimos también que el fiscal general del Estado había tenido una participación preeminente en la filtración de datos personales del novio de Ayuso, los que llegaron a Lobato a través de la Moncloa, porque la participación preeminente, decía la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que estaba ahí. El martes Begoña Gómez le envió al juez varios correos electrónicos para defenderse, sin caer en la cuenta de que estaba incriminando al Ministerio de Presidencia. ¿Por qué? Pues porque colocó a dedo a una trabajadora que, cobrando un sueldo público, estaba al servicio de los negocios privados de la señora del presidente. La consecuencia es que el juez Peinado ha llamado a declarar a esta trabajadora, María Cristina Álvarez, el día 20 de diciembre para que le cuente un poco lo que sabe. Por cierto, el martes dijo Lobato que no se iba, a pesar de que lo estaban linchando. Y el miércoles Lobato se fue para que no siguieran linchándolo. Y ese día la juez Viedma imputó al hermano de Pedro Sánchez, al que investiga por varios delitos, pero así para abrir boca lo cita a declarar por malversación. Además, Víctor de Aldama estaba contando sus peripecias en los medios de comunicación. Ayer jueves una empresaria estaba ratificando que por orden de Víctor de Aldama fue a dejar 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, a Ferraz. El ministro Ángel Víctor Torres también ayer estuvo cambiando de versión sobre si conocía o no a Víctor de Aldama. Y hoy viernes Lobato en el Supremo, dejando su móvil y el acta notarial con el que probablemente incrimine a Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno, que fue la que le trasladó la documentación sobre el novio de Ayuso, que venía con el precinto y la vitola de la Fiscalía General del Estado. Y hoy también, la asesora de Begoña, negándose a comparecer en el Senado ante las preguntas, no ha respondido ninguna, lo mismo que Javier Hidalgo, que hace unos minutos ha hecho exactamente lo mismo. No ha querido responder a ninguna de las preguntas que les planteaban los senadores que allí estaban. Y este es el panorama con el que Pedro Sánchez llega a su particular Black Friday, el Viernes Negro, con el que comienza este Congreso de Sevilla. Mire, la sucesión de acontecimientos es inmensamente llamativa, pero lo son todavía más las explicaciones que la Oficina de Desinformación de la Moncloa está alumbrando. Porque tal vez usted no se ha enterado todavía, pero es importante que sepa que existe, según el PSOE, una suerte de conspiración en la que participan la Guardia Civil en unidades que están distribuidas por toda España, los fiscales, que también están distribuidos por España, y jueces de varios rincones diferentes de nuestra geografía, que al parecer se han puesto de acuerdo para hacer coincidir esta mascleta de corrupción con el Congreso del Partido Socialista. Qué bien coordinados están todos, ¿verdad? Y es que detrás de todo este complot
dice el Partido Socialista que se encuentra, ya lo saben ustedes, ¿verdad? Sí, el Partido Popular. Lo dice la portavoz del PSOE, la reaparecida Esther Peña. ¿Que sí, Esther? Sí, yo no tengo ninguna duda que esta maniobra del Partido Popular, que ya se anunció desde todos sus terminales mediáticos de que había que terminar con este gobierno como fuera, pues se aplica, ¿no? Y hay gente que esté realmente aplicada en esta cuestión. Se están aplicando todos a fondo. Este es un argumento que, oiga, ni una novela de John le Carré. Porque esta conspiración, si existiera, requeriría de un despliegue logístico y organizativo de una magnitud tan grande, que es improbable que guardias civiles, fiscales y jueces de todos los lugares de España se hayan puesto de acuerdo para hundir a Pedro Sánchez. Ahora, si el PP ha conseguido esto, desde luego, desde el punto de vista organizativo, habrá que reconocérselo, porque es una operación sin precedentes. Pero desde el Partido Socialista insisten en que aquí no se están haciendo las cosas bien. Porque quien denuncia tiene que demostrar con pruebas y acudir a los tribunales. Necesitamos tiempo para explicar, no nosotros, ¿no?, sino la prueba de carga, que deberían hacerlo los que están denunciando irregularidades que se están dando, por evidente que no existen. Son irregularidades que no existen y que hay que denunciar, porque hay que denunciar las cosas, hay que sustentarlas con soporte gráfico, documental, pruebas, y esa puede ser también con documentos sonoros ante los tribunales de justicia. Y esto no lo está haciendo el Partido Popular, porque acusa sin pruebas. Pues oiga, aproveche, portavoz, este fin de semana cuando vea al presidente a decirle que corra a denunciar con pruebas esa corrupción de la que siempre anda acusando, siempre que puede, en sede parlamentaria, Isabel Díaz Ayuso. Cuando se denuncia un caso de corrupción, se le echa a la calle y se ensalza a aquellos que tapan la corrupción, como fue su caso con el señor Casado y la corrupción de la señora Ayuso. Este es Pedro Sánchez. Claro, los socialistas se quejan de que se acusa sin pruebas, pero claro, el presidente del gobierno lo hace en cuanto tiene ocasión. Es un clásico de quien nos gobierna. Pero ahora es que está muy mal acusar sin pruebas de una cosa tan grave como la corrupción. Y luego son ellos los que hablan de desinformaciones, bulos, fake news, pseudomedios, bulos y virus también. Con ese virus global que es la desinformación, que implementan fundamentalmente las ultraderechas y que afectan, claro que sí, a la política en España, pero en general a la democracia mundial. Está amenazada la democracia mundial. Se supone que por parte también del Partido Popular, o Vox, o usted saber. Antes de andar culpando a nadie, pregúntense a sí mismos de qué manera están contribuyendo ustedes a la polarización y a degradar la vida pública. Por cierto, han escuchado a Esther Peña en la que puede haber sido la última comparecencia como portavoz del PSOE, porque según parece, Pedro Sánchez la va a sustituir. Vamos a decir que le va a cortar la cabeza, políticamente hablando, claro, por supuesto que se la va a cargar porque no, la va a sustituir, va a hacer un relevo seguramente de estos cuyo argumento es que se hacen para darle un nuevo impulso a la portavocía del Partido Socialista. Acaba de hablar la número 2 del gobierno y la número 2 del PSOE. Ya no sabe uno dónde termina el gobierno y dónde empieza el PSOE, y dónde terminan las instituciones y dónde empieza el partido. Bueno, acaba de hablar la vicepresidenta María Jesús Montero. Y en el ánimo de explicarnos a todos, esto lo vamos a escuchar más tarde, que si no se nos hace demasiado, pero en el ánimo de explicarnos a todos que lo malísimo que es el Partido Popular, no ha dudado en calificar a Alberto Núñez Feijóo y al PP de golpistas. Y dirá usted, oh, caramba, ¿qué ha hecho? Ha entrado como tejero Feijóo en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, diciendo quiero todo el mundo. No. Lo que, según parece ahora, es golpismo, y esta es otra de las novedades del día, es pedir la dimisión de Pedro Sánchez. Esto es golpismo. Así que este es un panorama complicado para el PSOE, se nota el nerviosismo. Begoña, su asistente, Aldama, la jefa de gabinete, Lobato, el fiscal general del Estado, García Ortiz, la corrupción que acogota el PSOE en su Congreso y en su particular Black Friday. Con semejante pesebre, Pedro Sánchez ya tiene de sobra para ir montando el Belén. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.